ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 15 de abril del 2023 se nos terminó la primera semana de la Pascua, pues concluye hoy sábado de Pascua, sábado de la octava de Pascua. Así que, bueno, agradecidos con el Señor. Mañana, domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, pues bueno, comenzaremos a vivir una nueva etapa. Sí, miren, es que la Pascua tiene estos momentos tan especiales y particulares que nos van haciendo entrar en el misterio pascual poco a poco y nos hacen ver las consecuencias y todo aquello que está bello detrás de todo el misterio pascual. Vamos, hoy es día de un santo muy especial, el patrono de Hawái. Fíjense que sí, él es el patrono de Hawái. San Damián de Molokai. Joseph Wester, ese era su nombre. Él nació en Bélgica en enero de 1840. Él va a morir joven, porque él va a morir en 1889, va a morir de 49 años, ni siquiera alcanzó los 50 años. Resulta sus padres eran trabajadores del campo, se educó bastante bien ahí en la zona donde él vivía, en Tremelo. Y bueno, decidió entrar su hermano, el hermano mayor, se hizo religioso de la Congregación de los Sagrados Corazones y cambió su nombre, se puso Pánfilo. Y entonces resulta ser que él, siguiendo los pasos de su hermano, pues ingresa en la congregación. Y bueno, resulta ser que al hermano lo destinaron como misionero a las islas de Hawái, a Honolulu. Y entonces se enfermó el pobre, el hermano, y entonces vino él y dijo, bueno, ya se cambió el nombre en el momento que hizo el noviciado, y se cambió el nombre y se puso Damián. Y entonces él fue a sustituir a su hermano, y es así como va a Oahu, a Honolulu, en la isla de Oahu, en el archipiélago de Hawái, y entonces trabajó en varios lugares, fue ordenado sacerdote ahí, de hecho en 1864, y bueno, el problema está en que lamentablemente los hawaianos sufrieron una crisis muy grande por la llegada de enfermedades terribles, ¿no? La influenza, que venían lógicamente del continente, o bueno, también venían de la China, cuidado que no estoy hablando del COVID, y también la sífilis y la lepra. Y entonces resulta ser que los reyes, porque en aquel entonces había reyes en Hawái, pues el rey que se llamaba Kamehameha decide mejor a los leprosos separarlos y colocarlos en una isla aparte. Como estaban vinculados ellos con el Reino Unido en ese momento, pues entonces se buscó la manera de echarles una mano desde el punto de vista sanitario, pero realmente no fue así. Pues esta zona en Molokai fue prácticamente un terreno de muerte y entonces, claro, no se les proveyó de los medios suficientes. Llegaron a haber al inicio un poquito más de 600 leprosos ahí en la isla, y entonces en el pequeño poblado de Kalaupapa, pues resulta que se envía a Damián, el obispo, de hecho era vicario apostólico, era un francés, apellido Geyser, algo así. Resulta que él le pidió, Maigret era el apellido de Geyser, es el otro. Bueno, igual, perdón, que a mí, ya saben ustedes que a mí la cabeza no me funciona tan bien. Y entonces el vicario apostólico, Monseñor Maigret, pues anduvo buscando un sacerdote que pudiese ir a asistir a los leprosos, y después de un buen rato de pensarlo, pues entonces se apuntó para esa tarea Damián. Y entonces se fue para allá, como les digo, 1866. Y realmente es el momento en el que los trasladan, pero él va a llegar hasta 1873. Y ahí empezó, lo primerito que hizo fue hacer un templo, construir un templito, una capillita que fue dedicada a Santa Filomena. Y bueno, ayudarle a la gente a que como era tierra de nadie, ¿no? Entonces que empezaran a cultivar, que empezaran a cuidar las casas y todo. Él empezó a construir casas y bueno, lamentablemente contrajo la enfermedad, le contrajo la lepra, prácticamente ya desde 1884, a finales de 1884 ya padecía de la lepra.
y él fumaba, y entonces dicen que un niño le pidió que probara la pipa, y así fue como se contagió. Va a morir un 15 de abril de 1889, fue beatificado, fíjense ustedes, y esto es interesante, ¿no? Porque el proceso de canonización y beatificación también es otro proceso interesante. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1995 y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en octubre del 2009. Me acuerdo muy bien de esa canonización. Los santos, ¿verdad? Siempre son gente especial, definitivamente. Obedientes, conscientes de lo que significa servir a los demás y llenos de Dios. Por eso pueden hablar de Dios, porque viven según Dios. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya saben que, es más, si en algún momento cambio, entonces piensen que se trata de una fiesta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron porque no encontraron la manera de castigarlo, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hombre, la respuesta es más que clara. ¿A quién hay que obedecer? A Dios antes que a los hombres. Clarísimo, ¿no? A mí me encanta ese. Estaban sorprendidos del aplomo con el que hablaba Pedro y Juan. Claro. Pues si es que ya llenos del Espíritu Santo tienen aplomo, es decir, pesan, eso es el sentido del aplomo, ¿ya? Y claro, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque a veces nos da miedito hablar de Dios. Es que, no, padre, es que mire, yo aquí en mi trabajo, es que la mayoría son de otra iglesia, es que yo me da pena porque mis compañeros me van a ver así como mojigato, como que si fuera un santulón, y yo por eso mejor no hablo, me quedo calladito. Hombre, es evidente que más allá de lo que decimos es cómo vivimos. O sea, la clave está en cómo vivimos. Pero por favor, tampoco hay que negar el hecho de que tenemos que hablar con parresía. Acuérdense de la palabra de la Pascua, parresía. ¿Ya? Y por más que nos amenacen, a veces las amenazas vienen desde dentro, fíjense. Qué doloroso, ¿no? Sí. A veces las amenazas vienen desde dentro, cuando quieren y pretenden que acomodemos la palabra, acomodemos lo que es la iglesia en función de servir a un grupín, a un interés. No funcionan las cosas así. La cosa es otra. Y por eso nosotros no podemos dejar de hablar, de contar lo que hemos visto y oído. Testigos de lo que hemos visto y oído, no de lo que sabemos, de lo que hemos visto y oído. El Evangelio, Marcos. Padre, habíamos estado leyendo Juan. Sí, pero hoy es Marcos. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué síntesis más preciosa de lo cabezadura que podemos ser. Porque nosotros somos también de la iglesia fundada por el Señor Jesús. También nosotros somos de la iglesia apostólica fundada sobre estos apostolitos que honestamente les dijo la Magdalena, no le creyeron. Vinieron los de Maús, no les creyeron. Es que mire, cuando usted no quiere creer, pues no cree. ¿Ya? Por mucho que se lo estén diciendo, por mucho que para que coinciden. ¿Y porque de dónde se van a inventar las cosas, hombre? Es el puro sentimentalismo. No, hombre. Miren, después de 21 siglos, que ustedes vengan a decirme a mí que esto que la iglesia predica es un invento, que, hombre, nos hemos dejado matar por esto. Y digo, nos hemos porque somos iglesia.
sea, nos hemos dejado matar por esto. Piensen en Damián de Molokai, en Joseph Bester. Ya piensen en este santo. Alguien me preguntó una vez, y fíjense que tuve que irlo a investigar porque sí, efectivamente, yo había leído que había reliquias de San Damián en Hawái, en Honolulu, ya, y sí, parece que hay reliquias allá en Hawái, porque es que el cuerpo lo llevaron a Bélgica. Bueno, en fin, ¿por qué me dio por hablar por esto? Pues sí, porque es que ya les digo, miren, yo dejarme matar por una falsedad, por una mentira, no, yo no me dejo matar por eso, lo siento mucho. Pero por la verdad que sostiene mi vida, al contrario, vayan por todo el mundo, claro, anuncien el Evangelio, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Andrés, como Santiago, como Damián, como todos aquellos que han entendido y han encontrado en esta verdad, su verdad, la verdad. Hagamos oración. Has resucitado, Jesús, tu amor es más fuerte que la muerte. Venciste a tu muerte y a la nuestra, Jesús. Creemos en una vida nueva para siempre. Has abierto de par en par las puertas del futuro, Jesús. Podemos avanzar con esperanza, pase lo que pase. Has roto los límites de lo posible, Jesús. Nada de cuanto podamos imaginar es demasiado para ti. Nos has contagiado de tu vida plena, Jesús. Podemos empezar una existencia de resucitados cuanto antes. Tu espíritu resucitador aletea en el mundo entero, Jesús. Una nueva sociedad es posible. Está en marcha. Contigo resucitó tu palabra y tu proyecto, Jesús. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Damián de Molokai, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.